3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Iván Pozos y me dedico a impartir charlas y cursos sobre literatura de horror, ciencia ficción, novela policíaca, literatura maravillosa, etcétera. Todo esto en colaboración con la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les queremos hablar específicamente de uno de estos géneros, la literatura de horror. La literatura de horror como tal tiene muchas vertientes, pero lo que me interesa que ustedes sepan es que el horror lo que hace es mostrar toda esta cuestión macabra, sombría, que siempre ha estado en la humanidad, siempre ha estado en nuestra vida diaria. Desde la antigüedad, el ser humano siempre le ha tenido miedo a lo que no conoce. Y esto es lo que provoca que el ser humano se invente historias para poder comprender eso que él no podía. Mitos, leyendas, folclore son parte principal del origen de lo que nosotros llamamos como literatura de terror. Y que gracias a eso, precisamente, hemos convertido la ficción como metáfora en forma de grandes criaturas, en forma de monstruos que surcaban la noche y vivían en la oscuridad. Eran inmensidad ante la nada del ser humano. Pero todo esto viene de una emoción básica que es principalmente el miedo. Y el miedo, según el fabólogo Cristóbal D., es esa emoción básica cuya función principal es dar la alarma ante un peligro. Y esto, damas y caballeros, compañeras, es algo básico. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te gusta el cine de terror y te van diciendo por ahí que estás loco o loca, pues ¿qué crees? De hecho, es normal sentir miedo, solo que la cultura nos ha dicho que está bien y que está mal, incluyendo algunas emociones como el miedo. Y no, tú tienes la capacidad de sentir miedo. Lo que hace el escritor o el cineasta es transmitirlo a través del arte. Es eso, y a ti te gusta sentir miedo, es válido y es comprensible. No pasa nada, no estás loco, no estás loca. Así que ten cuidado con ese tipo de pensamientos. Ahora, todos hemos oído hablar de cuentos de terror o de cine de terror, donde los personajes comunes son siempre los monstruos, los villanos, ¿no? Los condes malvados, que por lo regular cumplen esa misma función. En el terror, el villano, el monstruo, siempre va a ser el personaje principal, porque es el que refleja todas las angustias y dolores humanos, todo eso que a veces culturalmente no queremos entender y que es parte de la vida humana. Pero para desarrollarlo más, ¿qué es como tal el cuento de terror o el cuento de miedo? Y para que cuadre con cine, voy a retomar una definición que es del filólogo y escritor español, el señor Rafael Llopis, que nos habla de que el relato de horror o el relato de miedo es toda aquella narración humana cuyo objetivo principal es provocar o causar miedo como placer estético. Ahora sí, como placer estético. Por eso introducimos arte como pintura, cine, literatura, ¿no? Todo esto lo que quiere es provocarte miedo, porque es parte de nosotros. ¿Cuál es el objetivo del arte? Transmitir emociones. Es eso. Y como ejemplo principal, les traigo una pequeñísima lectura de uno de los grandes autores que actualmente han estado siendo revalorados, redescubiertos y que inclusive hay series, películas al respecto de él. Fíjense muy bien, este texto se llama Azatot. Azatot, el demonio me arrastró por el vacío sin sentido, más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino solo el caos, sin forma ni lugar. Allí, el inmenso Señor de todo murmuraba en la oscuridad, cosas que había soñado, pero que no podía entender. Mientras a su lado murciélagos informes se agitaban y revolotaban en vórtices idiotas, atravesados por haces de luz. Bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa, de donde brotaban las ondas sin objeto que al mezclarse al azar dictaban a cada frágil cosmos su ley eterna. Yo soy su mensajero,
dijo el demonio, mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su amo. Este pequeño poema, este pequeño fragmento, es del maestro de Providence. Así es, mejor conocido por ustedes como Howard Phillips Lovecraft, el escritor, el maestro Lovecraft. Este texto así se llama Azathoth y viene incluido en una antología de poesía macabra, de poesía de horror cósmico que se llama Los hongos de Yugot. Y esto que acabamos de leer, de escuchar, es precisamente la muestra de que el horror no solamente está presente en literatura, también en poesía. Y hay autores que escriben no solo cuentos, también poesía de horror cósmico. En este caso, el horror cósmico es lo que Howard Phillips Lovecraft denominó como ese miedo ancestral a la inmensidad, nada, a la oscuridad, al caos, a lo inexplicable. Eso es el horror cósmico. Howard Phillips Lovecraft se enfocaba a eso. Sin lugar a dudas, lo anterior cuadra con nuestra definición de lo que era relato de miedo, ¿no? O relato que quiere causar miedo. Era el objetivo de Lovecraft, lo cual aplica para todas aquellas narraciones artísticas. Recuerden, cine, literatura, pintura, poesía. El miedo está en todas partes, ¿saben por qué? Porque todos sentimos miedo. Y es normal sentir miedo. Todos vamos a seguir sintiendo miedo. Y gracias a eso es que existe la literatura, el cine de terror. Así que yo espero que todos ustedes les haya gustado esta lectura, esta perspectiva que un servidor maneja y esperando también que gracias a esto acudan a sus habitaciones, apaguen la luz, enciendan la vela y se dejen guiar por autores como Joseph Sheridan Le Fanu, como Bram Stoker, el señor Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, el señor Tomás Ligotti, entre otros tantos, que gracias a ellos es uno de los más grandes placeres sentir miedo. Así que, les reitero, yo soy Iván Pozos y me dedico a dar literatura de horror, ciencia ficción, novela maravillosa, novela policíaca, etcétera. Y me despido deseándoles a todos y cada una de ustedes felices pesadillas. Hasta luego.